Esta tarde en tu programa In Business hablaremos de el ADN de la empresa. Iniciamos. Las mujeres están in business. La revista de negocios. La información precisa para tomar las decisiones correctas. In Business. Con Claudia Arias. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 7 minutos, dándoles la bienvenida y gracias por cerrar semana con nosotros. Estamos contigo de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en tu programa In Business. De verdad no sabes, para nosotros el entusiasmo que nos da todos los días a todo el equipo por reunirnos contigo y bueno, ofrecerte esta información para tu empresa, para tu crecimiento personal, el profesional, porque sin duda pues todo va junto, es un todo, pues, porque aprendemos nosotros, nos desarrollamos como profesionales y bueno, hacemos de esta manera nuestros proyectos más profesionales y esto es siempre y cuando, bueno, nos demos cuenta que sí estamos haciendo las cosas correctas, si no, hay la oportunidad de buscar a los asesores, a los expertos que nos indiquen cuál es el mejor camino, cuál es la mejor manera de corregir quizás algunas decisiones no tan buenas que hemos estado tomando o ejerciendo y que bueno, sin duda por eso es una oportunidad que nos brinda este programa, este espacio de In Business, porque gracias a ello, bueno, ofrecemos estas herramientas para entender qué se hace, pero obviamente los expertos son los que tienen la última palabra. El día de hoy, ya lo escuchabas, vamos a hablar del ADN de la empresa, tenemos especialista en cabina y me da mucho gusto de verdad y agradezco que me permitas estar contigo ahí en tu casa, en tu radio, en tu negocio, en tu empresa, en la oficina. Y así es que bueno, pues podernos reunir a través de esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada y también a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Yo soy Claudia Arias y me da mucho gusto recibir aquí en cabina al ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, quien es presidente de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo Empresarial y Emprendedor, ACE, que bueno, pues el día de hoy nos va a acompañar con este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido, Arturo. Claudia, como siempre, un placer saludarte a ti, a nuestro público que nos escucha el día de hoy con un tema interesante que va a definir muchos de los aspectos fundamentales de la empresa, su ADN, eso que finalmente le llamamos en algunos términos un poco más coloquiales el genotipo de la empresa, lo que lo distingue, lo que lo hace ser diferente y algo muy importante, ese ADN, cómo lo heredamos a nuestra compañía, a nuestros equipos de trabajo y cómo hacemos que migre eso que finalmente nos va a hacer diferentes a los demás. Fíjate que vamos a tomar nota porque sin duda el buen funcionamiento se contagia, esto cuando se trabaja bien, se hacen buenos equipos de trabajo, creo que se camina mucho más rápido, pero eso también hay que trabajarlo y hay que ver si nuestra empresa, nuestro proyecto lo tiene. Aquí la ventaja para si eres emprendedor, si estás en esa etapa inicial, bueno, puedes adquirir esta información y empezar de cero. Para quienes ya llevan avanzado el proyecto, bueno, vean cuáles las formas en que se puede pues adaptar o si no, pues ver de qué manera se puede mejorar. Así es que pues vamos conociendo en qué consiste este ADN de la empresa. Así es, Claudia, y empezamos este tema pues definiendo un poco, pues ahora sí la comparativa que decíamos de la empresa con respecto a lo que el ADN es en sí. Decíamos, el ADN, si habláramos de términos biológicos o de temas de naturaleza humana, pues hablamos de toda la estructura que finalmente contiene toda la información, todos los rasgos características de una persona.
Entonces, cuando esta parte finalmente se empieza a desarrollar y empieza pues un ser humano a tener pues una descendencia con su familia, esos caracteres, esos cromosomas que les llamamos en la parte biológica, son heredados y son pues prácticamente migrados a siguientes generaciones. Si hacemos esa comparativa con lo que viene siendo una empresa, encontramos que tiene similitudes muy específicas. ¿Qué quiero yo como empresario que finalmente sea heredado hacia las siguientes generaciones, hacia las siguientes estructuras? Porque vamos a encontrar, Claudia, que las empresas que logran pasar alrededor el margen de las 2 o 3 generaciones, sobre todo empresas que pueden llegar a tener más de 50 o 100 años de antigüedad, que realmente son pocas últimamente, lo que las distingue principalmente es que tienen claro ese ADN dentro de su compañía. Entonces vamos a entender cómo finalmente son los elementos que lo distinguen, cómo hacer esa parte de migración y cómo respetarlo, porque algo que tiene como característica el ADN es que el ADN, por más que lo querramos cambiar en cierta medida en una persona, pues lo tiene inherente en la sangre. Entonces, pues empezamos este contexto del ADN de la empresa, identificando primero cuál es la historia de la compañía. Si tuviéramos que decir qué es lo que distingue una compañía de otra empresa, que eso es lo que va a llevar y lo que la identifica y que de dónde nace, pues algo fundamental es la historia del empresario. A veces sucede que cuando van pasando las generaciones entre compañías o van pasando las administraciones, es muy probable que se olvide las raíces de la empresa. Y eso es un gran riesgo para la continuidad de toda compañía, porque es ahí donde exactamente enaltece los principales valores y las principales raíces y fundamentos de la empresa en sí. Entonces, una de las características a cuidar para el ADN de la empresa es de dónde viene ese empresario, y que encontramos historias maravillosas de empresas que finalmente las distinguen, ¿no? Ahora pues tenemos en tiempos recientes pues muy nombrado, por ejemplo, la historia de Tequila Cuervo, por ejemplo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es su background? Y encontramos que pues tiene más de 100 años en ese proceso de elaboración del tequila, que fue adquirida por una tradición, y que esa misma tradición de lo que finalmente era esta productora de tequila de hace tantos años lo sigue manteniendo, enalteciendo y comunicando a pesar de tantos años, y a pesar de que a lo mejor el fundador del que creó este tequila no es el original, sino fue una adquisición, pues sigue manteniendo esa misma raíz y lo sigue manteniendo. Si habláramos, por ejemplo, de las raíces del mismo Steve Jobs en una empresa tan globalizada como es el caso de Apple, luego nos llega a remembranza el esfuerzo de lucha, el esfuerzo de trabajo que al día de hoy pues este hombre creó, y que es identidad no solo de su empresa, sino de todos sus clientes que compran hoy un producto de Apple. Así es, al regreso de la pausa seguimos compartiendo algunos ejemplos para entender el por qué es importante saber de dónde viene la empresa y por qué vamos a nosotros a prevalecer, a conservar y también a respetar y procurar. Pues obviamente no se puede cambiar este ADN, pero vamos a entender y el cómo lo podemos conservar. Vamos a una pausa y por supuesto identificarlo de tu proyecto. En este caso, si estás iniciando, esa va a ser tu historia. Lo que te suceda ahorita va a ser tu historia, y a final de cuentas tu empresa es un patrimonio, porque la haces con un objetivo, quizás para tu familia, para, para aparte de brindar un servicio, un beneficio a tus clientes, a final de cuentas trabajas por un patrimonio y hay que conservarlo, hay que cuidarlo para pasarlo a otra generación. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando del ADN de la empresa aquí en tu programa InBusiness. Vamos a una pausa, es muy breve y volvemos. Audaz y cautivadora, Radio Mujer.
Gracias por continuar con nosotros. 2:19 p.m. Estamos hablando de el ADN de la empresa y vamos a entender, bueno, ya lo veíamos en el primer bloque de este espacio, es qué elementos vamos a nosotros a encontrar, y de eso vamos a hablar, que distinguen y cómo vamos a respetar este ADN. Y primero lo que tenemos que hacer es cuál es la historia de la compañía. Si tú ya la recibiste y tú eres la segunda generación, bueno, te sabes la historia. Y si no, bueno, pues es importante, o donde estás ahorita trabajando, también es importante saber esta historia, ¿no? Y nos compartías algunos casos, ¿no? Así es, Claudia, decíamos, dentro del proceso y como referencia, estas empresas que logran trascender en el tiempo, porque, pues bueno, años que tiene el capitalismo en temas de funcionamiento, donde hemos visto pasar miles de empresas, pues vemos que aquellas que sobreviven en el tiempo, y en el tiempo hablamos 50 o más años, son aquellas que tienen un distintivo específico, que no están en el mercado solo para facturar, sino están en el mercado porque tienen una esencia, tienen un porqué, y que son prácticamente esos elementos lo que las distinguen y que les impregna el ADN, y que el día de mañana ese ADN es por lo que un colaborador muere por trabajar ahí. Recuerdo muy bien, Claudia, hace unos años, los famosos IBMistas. No sé si por ahí te tocaba conocer algún colaborador que trabajaba en IBM, inclusive todavía el día de hoy. En esta empresa es que yo me siento orgulloso de ser, y en ese momento se decían los IBMistas. ¿Por qué? Porque tenían impregnado el ADN, se sentían en todo y cómo la empresa lograba permear las estructuras de gestión, las estructuras de colaboración, sus valores a sus colaboradores, y eso es lo que hace una empresa grande y lo que lo hace trascender en el tiempo. Y decíamos, una parte importantísima era la historia de dónde viene, la historia de cómo nace una compañía, porque de ahí que sea el elemento esencial de integración entre todas las demás áreas y los equipos de trabajo. Son tus raíces, así como a veces vamos al extranjero y nos encontramos maravillados de que pues nos identifican como mexicanos en diferentes culturas o en diferentes partes. En la compañía es algo muy similar, es lo que al final de cuentas nos hace transmitir desde una planeación estratégica, desde un plan estratégico de comercialización, de operaciones, a comunicar hacia el interior de la empresa quiénes somos, qué somos y por qué estamos en el mercado y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, la historia nos va a dar pues prácticamente mucho de esos elementos que desde el fundador, desde cómo ha sido la trayectoria, desde los momentos de fracaso, los momentos de éxito, los aprendizajes que hoy nos distinguen para ser la empresa A, la empresa B o la empresa C, ¿no? Y de ahí entonces... Y Claudia, después de que tenemos esta historia, que tenemos este bagaje, pues encontramos la parte fundamental dentro de los ADNs de cada compañía, y son sus valores. Los valores, Claudia, son elementos fundamentales en la sangre de una compañía, y pareciera que a veces las empresas no respetan la integridad de valores que ellos mismos finalmente quieren proyectar. Y a veces hay preguntas que dicen, oye, los valores los voy reconfigurando en el tiempo, sí, pero hay valores fundamentales que desde el inicio de una empresa tienen que ser establecidos y que tienen que ser llevados a la implementación y al seguimiento. Los valores, Claudia, nos definen el comportamiento de las colaboradores y de la misma dirección de la empresa. Y si en el ADN de la empresa yo defino que hay un valor de responsabilidad o de respeto, por ejemplo, eso es lo que el día de mañana va a llegar a comunicar a diferentes niveles, no solo entre diferentes compañías, ese valor, y entonces pueden identificar y decir, mira, esa empresa es de respeto, esa empresa es de renombre, esa empresa tiene esas características. Y por ejemplo, tomábamos el caso de Apple, ¿no? Una de sus principales valores siempre fue hacia la innovación y hacia pensar diferente, decía, ir en contra del status quo, lo que decía mucho Steve Jobs, y que al día de hoy, a pesar de los años de tanto haber pasado su fundación, el día de hoy, quien compra un equipo de esa marca lo que está buscando es completamente ser diferente. Y cómo vemos al pasar de los años, cómo a pesar de las generaciones, y aunque su fundador al día de hoy ya no esté con nosotros y sean otras las que dirigen la compañía, se sigue manteniendo desde el interior de la empresa hasta los clientes finales. Eso es llevar el ADN de la empresa y el incentivar finalmente pensar o actuar de acuerdo a lo que la empresa o el empresario quiere. Y a partir de los valores, Claudia, viene algo bien importante. Ya tengo
claro de dónde vengo, ya tengo claro quién soy y voy creando esa identidad de compañía que finalmente voy a comunicar, y viene algo que es la cultura y la filosofía de trabajo. Partes fundamentales, Claudia, de lo que define una empresa y te hace ser diferente. Y por ejemplo pongo el caso de cómo ciertas empresas generan esta cultura. Si habláramos del tema de una empresa revolucionaria en temas de cultura organizacional, pues podríamos mencionar el caso de Toyota. Esta empresa transnacional japonesa que finalmente se encarga de la manufactura de carros. Hablando de, por ejemplo, cómo venía la manufactura hace muchísimos años en Japón, pues era una economía que empezó a evolucionar, pero que venía de unos niveles de calidad muy bajos. Y es cuando su fundador de Toyota decide crear en su compañía una cultura de calidad. Invierte, desarrolla e incentiva finalmente en su empresa todas las estructuras de calidad, porque dice, de ahora en adelante quiero que a Toyota, quiero que a nuestra marca la identifique no solo nosotros, sino a nivel global como una marca de calidad. Y entonces empieza a alinear a toda la organización y se empieza a crear lo que conocemos como una cultura organizacional enfocada a la calidad. ¿Y esto qué hace? Que los equipos de trabajo, los colaboradores, el personal de distintas áreas se sume a esta cultura y tenga entonces sentido del por qué es importante ser de calidad en las operaciones. Y hace que al día de hoy pues sea una de las empresas innovadoras, desarrolladoras de mejores prácticas de calidad. Entonces es como finalmente podemos llegar a proyectar el efecto del ADN de una compañía desde su fundador. Y algo bien importante, el ADN de la empresa se crea desde el creador, desde la directiva, desde la alta dirección de la empresa. Si un empresario cree que la cultura va a venir de abajo hacia arriba, está completamente equivocado. Y ahí es uno de los grandes errores de los proyectos de capital humano. Muchas de las áreas de capital humano empiezan a hacer iniciativas aisladas donde quieren transmitir ese ADN que en una, digamos en un rotafolio, en un pintarrón, se crea una estructura padrísima donde decimos, mira, queremos que el ADN que nos identifique sea estos valores, queremos incentivar esto. Y cuando empieza a trabajar el área de recursos humanos hacia adentro de la compañía, empieza de manera aislada creyendo que los va a jalar de abajo hacia arriba, cuando la realidad es que tiene que venir desde el mismo fundador o desde el mismo director, desde la misma alto nivel ejecutivo de la empresa y mando medio, el permear la cultura, ¿no? Y es un tema de riesgo, porque si el día de mañana soy una empresa que no tengo claro mi ADN, no tengo claro qué perfil de colaborador tengo. Y eso es algo estratégico en una organización. Yo voy a definir cuando tengo un colaborador cómo quiero que sea ese colaborador, cómo quiero que finalmente comparta mis principios y valores, porque es lo que va a hacer que el día de mañana la empresa, que al final está conformada por gente, ¿no?, esté completamente inmersa en este ADN de la empresa. Fíjate cómo esa parte importante cuando estamos reclutando personal, cuando estamos invitando a personas a colaborar con nosotros, yo creo que es la parte más importante para marcar un futuro y bueno, estas personas, si hacemos una muy buena elección y en este caso, como dices tú, buscar a las personas adecuadas que vayan a trabajar bien, es decir, se vayan a unir bien a van a ser compatibles, es decir, ¿no? A este ADN de la empresa, lo que yo necesito. Exacto. Y todo, podemos, y esto es tenerlo claro, ¿no? Tener claro, justamente, me regreso un poquito a lo que nos decías, de dónde vengo, quién soy, y qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, y qué tipo de personas necesito para poder cumplir y poder estar preservando este ADN, ¿no? Digo, obviamente no lo podemos cambiar, pero sí lo podemos cuidar para poder pasarlo a otra generación. Y por eso, bueno, pues también algo bien importante es tenerlo en cuenta siempre. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Y bueno, ¿qué es lo que necesito de las personas para poder cumplir lo que yo necesito para esta empresa? Que a final de cuentas, pues lo vemos que en estos ejemplos que nos compartes, bueno, pues han podido trascender y que siguen vigentes en el mercado y que siguen cuidando su calidad de los productos que nos ofrecen, ¿no? Y del servicio. Así es que estamos en vivo, estamos en tu programa InBusiness. Si quieres comentarnos, si quieres saludarnos y saber que nos estás hacernos saber que nos estás escuchando,
Nuestras líneas en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Mensajes por WhatsApp 3310-190712. Estamos a tus órdenes en vivo en la señal del 1040 de amplitud modulada. Volvemos. Las mujeres están in business en el 1040 Radio Mujer. Tarde con 33 minutos, estamos en vivo en tu programa In Business, recordándoles que ya mañana se realizará este evento de Mujer Gourmet, donde estaremos en Expo Guadalajara contigo, sábado 14 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en este evento donde tendremos entre talleres y conferencias un mercadito orgánico con productores locales donde también podrás adquirir tus productos y bueno, esos que a lo mejor has conocido a través de nuestros espacios, como en el de Saludablemente, donde sí nos enfocamos mucho a estos alimentos producidos por estos, valga la redundancia, productores locales, como son los huertos caseros, la miel de agave, las mermeladas artesanales, los chocolates, las tostadas, las galletas caseras y esas botanas elaboradas de vegetales deshidratados, etcétera, ¿no? Y que bueno, todo esto y que aparte en otros espacios también se han dado la tarea de dar a conocer esta información de salud en cuanto a estos productos orgánicos, que ahí te los vamos a reunir mañana en este mercadito que estamos organizando para ti. También dentro del programa de actividades hay talleres y entre ellos vas a encontrar uno de cómo hacer un huerto urbano que va a ser impartido por Enrique Gómez, también uno de cocina vegetariana impartido por el chef de Ofelia Bristo, también el arte de cocinar con sobras con Pili Guzmán, ellos te van a dar esta parte de talleres junto también otro taller más de repostería divertida con Daniel Charles, quien es ex Masterchef Junior. Y en la parte de conferencias vamos a tener la participación de Carlos Serna del Diario de un Dragón, que tú lo escuchas los viernes en el programa Entre Fogones. Te van a hablar de qué carajos es un foodie. También el chef Alejandro Espinosa de nuestra estación hermana Zona Gourmet de Zona 3 va a participar en este evento hablándonos del mundo de los vinos, que es muy interesante y que no te debes de perder. Y por supuesto la participación de nuestro chef de casa, el chef Ariel Hermosillo, quien también es ex Masterchef, te va a hablar de la guerra y sus consecuencias culinarias. Esto estará para ti, además de una cata de café, cortesía de Starbucks, que bueno, pues todo esto en nuestro programa de 9 a 5 de la tarde en Mujer Gourmet el día de mañana en Expo Guadalajara. Así es que te esperamos, la entrada es completamente libre. Estamos hablando del ADN de la empresa. Me parece importante cómo estamos nosotros conociendo y que a través de la historia de la empresa, del proyecto, donde quizás tú eres la segunda generación que lo tiene, quizás tú deseas entregarla, deseas trabajar en ello para que, pues para entregar y que esta segunda generación continúe tu proyecto, esta empresa, y que estamos conociendo estos elementos que distinguen este ADN y cómo debemos respetarlos para precisamente que pueda preservar otras más generaciones. El de dónde vengo y quién soy como empresa es importante, y hablábamos de esta parte y que en ese nos quedamos antes de irnos a corte comercial. Al momento de nosotros sumar colaboradores es un filtro bien importante el saber qué busco. Por eso es importante saber de dónde vengo, quién soy y qué necesito, qué tipo de colaboradores necesito para poder lograr que mi empresa pueda llegar a otra generación. Así es, Claudia. Decíamos, esta estructura, este ADN que tienen en la compañía, este genotipo que la define, pues es parte fundamental de su proceso de permanencia en el tiempo. Y pues bueno, generalmente hay la pregunta de cómo hacemos que finalmente los colaboradores que finalmente llegan a la compañía sean, pues tengan y compartan este ADN, ¿no? Uh-huh. Y una de las respuestas importantes es el proceso formativo.
Es decir, ¿cómo voy a transmitir? ¿Cómo logro? Bueno, decíamos, a partir de este proceso de entender la historia, de entender las raíces de la compañía, de entender sus valores, de entender sus principios, pero principalmente en el proceso de formación. Cuando un colaborador entra a nuestra compañía, es importante irlo llevando, irle generando ese proceso, y se da prácticamente por 2 vías: el tema de la formación y capacitación, y 2, por el tema de la congruencia en el actuar diario de la empresa. Y creo que en ese segundo punto, Claudia, radica el éxito de 1, tener claro el ADN de la empresa, y 2, poderlo transmitir para que siga manteniéndose con el tiempo y que defina la identidad de la compañía. ¿Y esto cómo se logra? Y decíamos, en el caso de los IBEMistas, tenemos el caso, sobre todo, es muy latente en empresas transnacionales de cierto giro. Por ejemplo, recuerdo en los años 90 y tantos, había el boom de ciertas empresas electrónicas, y era muy comúnmente ver, por ejemplo, a los chicos Kodak, ¿no? Sí. Y decíamos, los chicos Kodak, que eran felices, que decían y defendían la marca, decían: yo soy una persona abocada a procesos, soy una persona abocada a estructuras, tengo claro el sentido de la puntualidad, tengo claro el sentido de la importancia de tener una experiencia por medio de una imagen. Y tenían entonces ese ADN Kodak como si fuera una fotografía tal cual fidedigna de lo que la empresa quería, a pesar de que hablamos de una empresa transnacional cuya sede estaba pues en Alemania. Y lo interesante de cómo llegaba la empresa finalmente a trasladar esos valores y principios a colaboradores tan regionales como puede ser aquí mismo en Guadalajara en ese periodo, ¿no? O hablábamos de los, por ejemplo, conocíamos a los famosos AT&Ts, ¿no? Que eran los equipos de colaboradores que trabajaban para, en su momento, una empresa llamada Lumen, una empresa llamada AT&T, y que eran felices y los identificamos porque inclusive llevaban sus loncheras, llevaban sus playeras, llevaban sus distintivos enfocados a la marca de la empresa, ¿no? Y así encontramos también los HPs, y encontramos todas estas empresas que logramos encontrar una filosofía de trabajo. Y fíjense lo importante del ADN, cómo generar esa identidad en una empresa de miles de trabajadores a nivel global. Y por eso decíamos que el ADN es fundamental para que una empresa trascienda y para que una empresa logre tener comunicación e identidad independientemente de la región. Si yo no soy capaz como compañía de identificarme, tú, yo que estoy en Chihuahua, que estoy en León, que estoy en Guadalajara, es más, estoy en la planta Zapopan, estoy en la planta Tonalá, y no me identifico con mi compañero de enfrente, o con mi compañero de sucursal, o con mi compañero de planta o de país, entonces la empresa empieza a tener problemas, primero de comunicación, después de colaboración, y tercero de identidad. Entonces, de ahí que entonces realcemos el sentido de la estrategia de ADN. Y te pongo un ejemplo que recuerdo bien de la importancia de identificar esos elementos que nos hacen distintos, ¿no? Y un poquito haciendo referencia a lo que hablábamos de la historia. Fíjate, Claudia, que hace unos años me tocó conocer a un empresario que él le daba a veces pena decir sus orígenes porque era una persona muy humilde y logró crear una empresa muy, muy grande con muchos trabajadores. Y en esta compañía, pues él le daba en su momento temor decir, oye, pues el que cuestione de dónde vengo, pues puede ser que me vean un poco hacia abajo, o que el día de mañana no quieran trabajar conmigo porque es de ahí, aunque pues ya la empresa era muy grande. Y entonces, en una buena ocasión, él se metió de infiltrado a una plática de recursos humanos con sus colaboradores, sin saber que él era el fundador. Y entonces un colaborador que tenía más de 15 años en la empresa, cuando estaban compartiendo algunas experiencias, decía, yo quiero agradecer a esta compañía porque el día de hoy, gracias a la imagen que tengo del fundador sin conocerlo, es como mi familia y yo hemos salido adelante, ¿no? El fundador, en esta historia, en lo que yo he visto, en cómo evoluciona la compañía, me ha llevado a mí no solo a quererla, sino a agradecerle. Decía, ojalá tuviera la oportunidad de decírselo de viva voz a la persona fundador, porque me dio a entender que no importa de dónde vengas, puedo llegar a ser una persona exitosa sin que me limite una posición económica. Increíble. Entonces, cuando escuchaba este comentario el fundador, decía, Dios mío, al contrario, lo he hecho mal, tengo que comunicarlo, porque la empresa, pues al final es verdad, no fue fácil, fue un camino. Entonces, eso es lo que te hace ser la parte sensible, la parte humana, y lo que decíamos, te hace
una identidad con todos los demás colaboradores, ¿no? Y mucho ojo con esa parte de los colaboradores que quieran atentar contra el ADN de la compañía, porque así como encontramos personas que son afines o que desarrollan esa identidad propia, encontramos personas que vienen a querer contaminar el ADN, y son las personas que tenemos que en su momento prescindir de ellos, ¿no? Una persona que no, en sus venas no corre sangre de la empresa, con sus principios, con sus valores, es una persona que va a ser el día de mañana una contaminación enorme interna, ¿no? Entonces vemos hasta dónde llega el poder del ADN de la empresa y cómo llega a inspirar también a los elementos que laboran en ella y hacen que el día de mañana sean incentivadores de una mejora dentro de la compañía. Fíjate que esta parte importante, y creo que vamos a cerrar con esto antes de irnos a corte comercial, encierro este comentario, es decir, cuando sumamos las personas a nuestros equipos de trabajo, sumamos colaboradores a la empresa, es importante también de qué manera los vamos integrando. Sé que es un proceso, nos puede llevar de 3 a 6 meses donde ellos se integren por completo a la empresa, pero también depende de nosotros cómo estamos transmitiendo este mensaje, cómo podemos hacer a través de ya la imagen corporativa, tener una muy buena comunicación en los equipos y una apertura también de retroalimentación para saber que realmente ellos estamos caminando en el camino correcto, si estamos en el mismo canal, para poder lograr justamente eso. ¿Cuántas personas no hemos conocido de estas empresas que nos mencionas que orgullosamente te dicen estoy en esta, ¿no? Y estoy en esta empresa, pero felices? Qué mejor que fuera tu compañía la que tus colaboradores se expresaran así. Hay empresas donde pues lamentablemente los equipos de trabajo no están funcionando así, hay una falta de comunicación, hay división por la parte del líder también que divide a la gente. Y esas empresas son las que no van a trascender, que no van a llegar y no tienen futuro. Así es que pues vamos entendiendo de qué se trata este ADN y bueno, pues lo importante, porque se necesita de todos tus colaboradores, de todo tu equipo para poder trascender y lograr ese objetivo, el entregarla a otra generación y que esa generación entienda lo que estás haciendo este proceso. Como dices tú, es importante conocer de dónde venimos para valorar todo lo que se ha trabajado estos años y entender que yo también puedo formar parte de entregar la otra y bueno, seguir trabajando en eso y que siga existiendo la empresa exitosamente. Así es, Claudia. Vámonos a una pausa comercial. Gracias por sus comentarios. Regreso con sus llamadas, sus saludos y con gusto seguimos a tus órdenes en el 3310 1907 12, 3122 1190 y 3647 1883 aquí en cabina. Y regreso también con este comentario que nos hace Enrique Sánchez. Volvemos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú. De la tarde con 49 minutos, estamos de regreso. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión y bueno, de verdad muchas gracias por atender el tema. Y si nos acabas de sintonizar y estás en la señal del 1040 de amplitud modulada, tú escuchas Radio Mujer, te invito de verdad para que escuches nuevamente este programa. Tú dirás, quizás mi proyecto está iniciando, está caminando ahí, todavía no lleva tanto tiempo, pero créeme que es importante esto que estamos conociendo el día de hoy del ADN de la empresa. Deseamos, si nos lanzabas una pregunta muy interesante, Arturo, de cómo generar una identidad en miles de trabajadores, por un ejemplo con estas empresas transnacionales que nos estabas enumerando y que vemos y conocemos a alguna de las personas que trabajan ahí, que orgullosamente te dicen trabajo ahí, hasta te lo presumen, ¿no? Claro. Y digo, qué padrísimo sería que la gente se expresara así de dónde están, ¿no? Es decir, en tu proyecto, de los colaboradores que están ahí. Por eso es importante tener esta preparación como emprendedores, como empresarios, tener el conocimiento, la apertura también por si hay algunas observaciones externas que te hagan, porque muchas veces pues nada más es por el hecho que me está haciendo la observación, te digo lo contrario, ¿no? Porque pues claro. No, digo, yo creo en mi proyecto y es las cosas a mi manera, pero creo que es importante escuchar a los expertos
porque pues eso nos va a llevar precisamente a tener una cultura y una filosofía de trabajo que nos va a hacer cuidar este ADN y que esta empresa pueda durar muchos años con éxito, y por eso es importante y es un tema muy noble, pero a la vez hay mucho que trabajar. Hay mucho que trabajar, es noble, es decir, porque como lo vamos a cuidar, vamos a tener al valorar, desde el hecho de conocer la historia, de dónde venimos, como esto me pareció un ejemplo muy acertado que nos compartías de este empresario que decía, no, pues yo no quiero hacer saber de dónde vengo, porque pues lo importante es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y que cuando tiene esta retroalimentación, que su colaborador no sabía que él era el dueño de la empresa, claro, se dio cuenta pues a raíz de que lo importante que era comunicar de dónde venimos y el esfuerzo y el trabajo que ha costado llegar hasta aquí, porque creo que todos lo entendemos y así todos ponemos un poquito más de nuestra parte para poder, pues ahora sí que la empresa siga logrando éxitos. Saludo con gusto a Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias, dice, muchos pensamientos claves, dice, y nos pone la manita que nos estás compartiendo el día de hoy, Arturo. Y bueno, saludos a todos en cabina, también muchas gracias para ti, y dice, atentos a la escucha, gracias. También tengo la pregunta de la terminación 4765, ¿qué horario tienen para entrega de regalos? De 10 a 3 y de 4 a 6 con copia de tu IFE de lunes a viernes, y tienes 5 días hábiles a partir de que te ganaste tu obsequio. Y saludo también con gusto al señor Enrique Sánchez, que nos hace una aportación, y pues le agradezco mucho su participación, nos manda saludos aquí en cabina. Y él comenta, nosotros los hombres hablamos por teléfono y ponemos atención, y las mujeres hablan por teléfono y pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y aún así siguen escuchando. Pues muchas gracias, Enrique, gracias por tu aportación al programa de InBusiness, y te mando saludos, de verdad, muchas gracias por estar al pendiente todos los días de la transmisión. Pues continuamos. ¿Qué más debemos de conocer de este ADN, que me parece importantísimo todo lo que nos has compartido hasta ahorita? Claro que sí, Claudia, y me gustaría pues cerrar nuestro programa con 2 ejemplos importantes de hasta dónde la cultura del ADN, o ese ADN que finalmente proyectan las empresas, llega a ser estratégico en una organización. Y es lo que hace que a veces cuando hablamos de estos tipos de conceptos como cultura, como valores, pues a veces decimos en las empresas pymes, bueno, es algo muy romántico que las empresas transnacionales tienen, pero que la realidad es que es algo sumamente funcional desde independientemente del tamaño que podamos evaluar cualquier compañía. Y uno de ellos es el caso, por ejemplo, de Starbucks. En esta cafetería, fíjate que pasó algo bien curioso, Claudia. Más o menos en el año 2008-2009, resulta ser que es el primer año, después de 20 y tantos años de operación de la cadena de cafés, que reportó su primer año de pérdida. Y entonces, por poner un poquito el contexto de dónde estaba esta cafetería en el 2008, pues resulta ser que su fundador, Howard Schultz, se encontraba como director de crecimiento internacional o de expansión, y entonces su chamba principal era abrir unidades de venta en todo el mundo. Delega la dirección general. Pues resulta ser que el pasar de los años, cuando él delega la dirección general, el nuevo director no le queda claro el ADN de la empresa y empieza a afectar cosas que eran fundamentales del ADN de la compañía. Y una de estas acciones es, por ejemplo, empezó a generar procesos de compra que hacía que, por ejemplo, los almacenamientos de los cafés, de todos estos insumos, fueran en áreas específicamente herméticas, que finalmente fueran procesos donde se perdían ciertas consistencias como el aroma, cambió los procesos productivos y resulta ser que empieza a reportar pérdidas. Cuando regresa Howard Schultz, que dice no es posible porque es el primer año que nosotros reflejamos esta caída comercial, pues se da cuenta que al día de hoy su cadena había perdido su esencia, había perdido el por qué un cliente llegaba a una cafetería de estas y entonces decía yo quiero un café de esta marca, y se da cuenta que parte esencial era el aroma, era la experiencia, era el sabor, era el contacto directo con la gente, y eso se había perdido finalmente al pasar de los años, al haber delegado en la dirección general. Y entonces se toma la decisión de volver a retomarla él mismo y rescatar, inclusive toma acciones radicales como el cerrar una semana todas las tiendas a nivel nacional de Estados Unidos. Y dice, no vamos a abrir. Perdió millones de dólares en esa acción, pero decía, tengo que mandar un mensaje claro a la organización
a mis socios y finalmente a los accionistas. Y estamos generando nuevamente nuestro ADN. Nos estamos enfocando en lo que nos hace ser esta línea de cafés número 1 a nivel global. Y entonces vuelve a darle el giro y es como vuelve a rescatar y como vuelve a darle sentido a las operaciones de esta compañía, ¿no? Y casos así, para finalmente cerrar lo importante y lo estratégico que es cuidar el ADN, hay una marca deportiva, digo, aquí voy a evitar decir cuál para no ser tendencioso en gustos, pero recuerdo un proyecto de hace muchos años donde me tocaba colaborar con una compañía deportiva y que no era la líder del mercado. Decía, la líder del mercado es una y otra, ¿no? Y ellos empezaban a ser la tercera jugadora de la empresa. Y resulta ser que esta empresa, pues en un proceso más o menos como en los 80s, entra a la bancarrota. Estaba al borde de la bancarrota. Y su director general, que era un jovencito de 30 años alemán, pues tiene en su mano el hecho de reconfigurarla. Le daban prácticamente meses de existencia a esta empresa. Y lo que él queda claro, dice, ¿qué tipo de empresa queremos ser? Al día de hoy estamos al punto de morir y vamos a reenfocarnos. Y genera un plan estratégico donde la primera acción es reenfocar su ADN. Dice, el día de hoy yo no quiero que visualicen mi compañía como la tienda de competencia. Yo no quiero que visualicen mi marca como una marca que está sufriendo, que está esforzándose al máximo para alcanzar el máximo reto. O quiero ser la compañía que obtiene el primer lugar. No. Y entonces crea una cultura que le llamaban el famoso disfrutar entre la empresa. Y entonces él se abocó a hacer productos deportivos de la vida diaria del deportista. Entonces decía, mi ADN es no competir, es disfrutar el deporte. Y entonces lanzaba campañas, por ejemplo, deportistas nocturnos, donde decía, el deportista nocturno no es aquel que va a hacer fútbol, sino es aquel que juega dominó, es aquel que juega dardos, es el que juega a veces con las botellas, y entonces en sus campañas de comunicación no pone al deportista corriendo por el balón, pone al deportista de su lado humano. Dice, la marca, quiero que refleje nuestro ADN, es el disfrutar lo que hacemos. Y es lo que lo llevó a reposicionar la empresa, a sacarla de la bancarrota y al día de hoy ser la tercera firma más importante deportiva a nivel global y que está en un proceso nuevamente de crecimiento. Entonces, lo importante, Claudia, de que nunca dejemos de lado es importante obviamente las estrategias, la gestión comercial, la gestión operativa, la rentabilidad, pero algo bien importante que define el rumbo de una empresa es nuestro ADN, nuestra esencia, el por qué somos diferentes a los demás, Claudia. Eso, fíjate que te voy a preguntar, ¿con qué inicial? Me entró mucho la inquietud, ¿qué inicial tiene esa marca deportiva? Una P. Una P, muy bien, Así ya es. Con eso vamos a investigar. Fíjate qué interesante todos. Y si nos asomamos, yo creo que todas estas marcas reconocidas han sufrido algo, ¿no? Un colapso a lo largo de su trayectoria, que están vigentes en el mercado y justamente yo creo que más de alguna ha enfocado y ha hecho un análisis previo como lo hizo esta marca. Y que es importante hacerlo y para darnos cuenta que a todos los emprendedores les pasa. Si a ti te está sucediendo, lo veíamos hace unos días, Arturo, hablábamos del fracaso, ¿no? El fracaso en como emprendedores, bueno, es importante y ese es aprender rápido y a lo que sigue, ¿no? Y no quedarnos ahí. Y esta parte es de que, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿En qué estamos mal? ¿En qué estamos fracasando? Pues vamos a revisar esto y mucho de ello es el ADN, de dónde venimos, a dónde vamos y qué queremos. Arturo, ¿dónde te pueden contactar y algún número de teléfono? Claro que sí, nos pueden contactar en nuestra asociación en el 31 46 26 00 o repito nuestro número 31 46 26 00 o en nuestra página de internet www.soyempresario.org y pues bueno, estamos a sus órdenes para cualquier asesoría o apoyo que necesiten a nivel empresarial. Muchísimas gracias, que tengas muy buen día y excelente fin de semana y nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes, gracias equipo, Valeria, Abraham, Arturo, yo soy Claudia Arias, juntos hacemos InBusiness, estaremos contigo el lunes si Dios no lo permite. Buenas tardes. Shampoo del Indio Huichol, de oferta en Farmacias Guadalajara, presenta